Los fósiles encontrados son la prueba de su ascenso y extinción. El 75% de la vida se extinguió en este límite específico. Las aves y los reptiles de su evolución. ¿Se asemejan más a los reptiles de sangre fría o a las aves de sangre caliente? Nos separan 66 millones de años, pero estas navidades su reinado vuelve a Odisea. Especial Navidad entre dinosaurios. Estreno miércoles 10 solo en Odisea. Locos por la ciencia. Son fuentes de vida. No se puede sobrevivir sin agua. Y pozos de muerte. Si cometes un error, puede hundir el barco en un instante. Albergan milagros e incluso monstruos. Con ese tamaño y unos dientes tan grandes, podría comer prácticamente cualquier cosa que atrape. Desde el terror a la maravilla. Madre mía, ¿qué está pasando? Los lagos de la Tierra, cada uno con sus propios enigmas y sorpresas. La Tierra, un planeta misterioso y complejo. Sus notables maravillas son fruto de un clima extremo, cambios geológicos constantes y la evolución biológica. Encierran miles de millones de años de misterios y ocultan verdades y tesoros que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? El agua es vida. Sin agua en nuestro planeta, nos convertiríamos en algo parecido a la Luna o Marte, donde solo hay una roca estéril y desolada. Hasta la fecha, no conocemos ninguna especie que pueda sobrevivir sin agua. En la Tierra, más de 2 millones de especies viven en océanos salados que contienen más del 97,5% del agua de nuestro planeta. Más de 6 millones de otras especies, incluidos nosotros, dependemos del agua dulce, pero una gran parte es inaccesible. Solo un 2,5% de toda el agua en la Tierra es agua dulce, y la mayor parte se encuentra en la criosfera, congelada en glaciares y capas de hielo. Nuestra agua potable es limitada. De toda el agua dulce que es accesible, la mayor parte se encuentra en lagos. Las ciudades modernas se levantan alrededor de su riqueza natural, al igual que las grandes civilizaciones del pasado, como los incas de Perú y los aztecas en México. Los lagos atraían a las personas porque el agua era más limpia, los suelos fértiles y la vida silvestre abundante. Los buriatos son un pueblo ribereño. Estos postes son sus símbolos de propiedad. Son habitantes orgullosos de Olkhón, la isla más grande del lago más antiguo y profundo del mundo, el lago Baikal en Siberia. El lago Baikal tiene 643 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho. No se alcanza a ver el otro lado, es como estar en el océano. Tiene unos 25 millones de años y contiene el 20% de toda el agua dulce líquida de la Tierra. Sus aguas cristalinas lo convierten en un oasis siberiano, lo convierten en un oasis siberiano, más cálido en invierno y parando o desgarrando.
El lago comenzó a abrirse a medida que las placas se movían y se está volviendo cada vez más profundo. Es parecido a juntar las manos e ir separando las yemas de los dedos en la parte superior. Así va aumentando su profundidad. Notarás que el hueco de en medio crece más y más a medida que las yemas de los dedos se separan. Sigue aumentando hasta el día de hoy porque las placas que se mueven están causando terremotos, y esos terremotos son los que hacen que las placas sigan separándose y que el lago se haga más profundo por el medio. Algunos científicos predicen que en 200 millones de años, que no es mucho en términos de la Tierra, 400.000 millones de terremotos ayudarán a convertir el lago Baikal en el océano Baikal. Eso es lo que pasó entre África y Sudamérica. Se abrió un rift y se dividió formando un océano entre los dos. Estos continuos procesos titánicos en Rusia brindan a los científicos importantes pistas sobre cómo se formó uno de los rivales del Baikal en otro continente. Con 82.000 kilómetros cuadrados, el lago superior de Norteamérica es el lago de agua dulce más grande del mundo en términos de superficie. El superior, junto a los lagos Erie, Hurón, Michigan y Ontario, abarcan 5 extensas cuencas que forman el sistema de agua dulce interconectado más largo y ancho del planeta. La física Loren Frey y el geofísico Seth Stein han estudiado los lagos durante décadas. La superficie de los grandes lagos es aproximadamente la misma que la de todo el Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte juntos. Hay 22.671 kilómetros cúbicos de agua en los grandes lagos. Es difícil imaginarlo, pero si lo extendiera sobre los Estados Unidos continentales, serían unos 2,7 metros de agua. Pero, ¿de dónde provienen 23 cuatrillones de litros de agua? Para encontrar la respuesta, comencemos con el lago superior. De todos los grandes lagos, el superior es el más grande y el más profundo. Su fondo es uno de los puntos más bajos de Norteamérica. El lago superior tiene una profundidad de unos 406 metros, lo que equivale aproximadamente a casi una torre Eiffel y media. Contiene 12.232 kilómetros cúbicos de agua. Haría falta bastante tiempo para bebérsela. Para entender el tamaño y la profundidad del lago superior, hay que remontarse a los turbulentos principios de la Tierra, cuando el magma volcánico brotaba desde las profundidades del planeta y el rift del medio continente, de 1.900 kilómetros de longitud, amenazaba con dividir el continente. El rift del medio continente, que está bajo el lago superior, intentaba dividir Norteamérica en dos partes. Es el mismo proceso que creemos que formará un nuevo océano en 200 millones de años, donde hoy se extiende el lago Baikal. En el caso del rift de medio continente, simplemente dejó de extenderse y expandirse, por lo que no logró dividir Norteamérica. Si hubiera continuado, en lugar de un lago podría haber un océano aquí, y estas rocas antiguas, evidencia del pasado magmático del lago superior, se perderían bajo el agua salada. Puede que nunca sepamos por qué se detuvo. La mayoría de los rifts en los continentes fallan. No sabemos exactamente por qué ocurre esto, ni tampoco si el lago Baikal continuará dividiéndose o no. Pero el rift del medio continente no es el único en esta parte de Norteamérica. Hace 570 millones de años un segundo rift se abrió hacia el este, creando la cuenca que se convertiría en el lago Ontario. Después, la cuenca más grande de todas comenzó a formarse debajo de donde hoy se encuentran los lagos Michigan, Hurón y Erie. A unos 73 metros de elevación, la escarpa del Niágara se extiende a lo largo del perímetro exterior de la cuenca y es el origen de la maravilla más famosa de los grandes lagos, las cataratas del Niágara. Durante cientos de millones de años, la cuenca de Michigan, como la de todos los grandes lagos, se fue llenando con capas y capas de sedimento y roca, hasta alcanzar finalmente un grosor de 3 kilómetros. Pero ¿cómo llegó toda esa roca ahí? ¿Qué fuerza es tan poderosa como para arrancarla, esculpir los grandes lagos y llenarlos de agua? Los 5 grandes lagos de Norteamérica, Superior, Erie, Hurón, Michigan y Ontario, contienen una quinta parte de toda el agua dulce de nuestro planeta. Pero ¿qué poderosas fuerzas los han formado?
y que los llenó teniendo en cuenta que esta inmensa región no siempre estuvo cubierta de agua dulce. Hace 450 millones de años, esta área habría estado cubierta por mares poco profundos. Ese océano salado estaba rebosante de arrecifes y aquí vivían algunos de los primeros animales. ¿Cómo se descubre este secreto prehistórico? En parte gracias a este hombre. En 1984, Ron Mayer y otro coleccionista de fósiles aficionado hacen un hallazgo asombroso en una cantera en Waukesha, Wisconsin. Nunca se había encontrado algo así en ningún lugar de los Estados Unidos. Conocido como Lagerstätte, el yacimiento fósil preserva todo un ecosistema oceánico que data de unos 430 millones de años. Levanté esta roca y vi este increíble animal, magníficamente preservado, con tejido blando, patas, antenas, ojos, todo lo que podrías desear. Normalmente solo encuentras partes duras. Durante millones de años, los arrecifes donde vivían estas criaturas se Normalmente solo encuentras partes duras. Durante millones de años, los arrecifes donde vivían estas criaturas se descomponen en capas de piedra caliza blanda. Algunas capas se transforman nuevamente en dolomía, un material más resistente que forma la cuenca bajo 3 de los 5 grandes lagos. El área que se convirtió en la cuenca se hundió y descendió y entonces se llenó con sedimentos depositados en mares poco profundos. Ese proceso continuó durante varios cientos de millones de años. Los mares se acaban retirando, dejando una losa de roca sedimentaria de 3 kilómetros de grosor. Después, hace unos 2,6 millones de años, el clima de la Tierra se enfría y surge una nueva fuerza imparable: la capa de hielo laurentino. La capa de hielo laurentino fue una inmensa capa de hielo que cubrió Norteamérica. Comenzando al norte de Canadá, alcanza hasta el sur de la actual Saint Louis. A medida que la capa de hielo avanza como una excavadora gigantesca, aplasta y arranca sedimentos más blandos y forma los grandes lagos. Hace unos 18.000 años, el clima comenzó a calentarse y la enorme capa de hielo empezó a remitir. ¿Pero cómo lo sabemos? Uno de los indicios son lo que conocemos como bloques erráticos. Son rocas que se encuentran donde probablemente no deberían estar. De hecho, fueron transportadas por las antiguas capas de hielo y quedaron varadas cuando al final se derritieron. Al derretirse, se liberan 6 cuatrillones de toneladas de agua dulce que comienzan a llenar las cuencas. El agua derretida de la capa de hielo causó una inundación general del paisaje hasta que todo se derritió. Y el agua fue reemplazada lentamente por agua de lluvia que llenó las cuencas. Actualmente, el agua de lluvia ha desplazado toda la del deshielo glacial. Los grandes lagos adquirieron su forma actual hace unos 3.000 años. Pero la capa de hielo desaparecida aún continúa moldeando su futuro. La capa de hielo laurentino era tan pesada que hundía la tierra sobre la que estaba. Cuando se derritió, la tierra pudo por fin recuperarse. De hecho, el terreno está elevándose. El lado norte del lago superior se eleva unos 30 centímetros cada siglo. En comparación con su rival de rifting, que es el lago Baikal de Siberia con 25 millones de años, el lago superior es prácticamente un bebé, y por eso de vez en cuando tiene alguna rabieta. Cuando las tormentas fuertes llegan a los lagos, puede ser bastante emocionante. Las rachas de viento pueden llegar a ser como las de un huracán de categoría 1. Se han llegado a producir olas monstruosas de casi 9 metros, pero en los grandes lagos se producen otras más raras y potencialmente mortales: los meteotsunamis. Los tsunamis suelen estar desencadenados por algún cambio sísmico, como un terremoto que desplaza el agua. Un meteotsunami se forma desde arriba. Los meteotsunamis son creados por un sistema meteorológico o meteorología, de ahí el nombre meteotsunami. Se han reportado olas de hasta 3 metros causadas por meteotsunamis en los grandes lagos. El doctor Eric Anderson desarrolló los modelos informáticos utilizados por el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Bob Duxer, para predecir las condiciones necesarias para un meteotsunami. Existen 2 ingredientes principales: un sistema meteorológico con cierto cambio en la presión atmosférica, aumentando la velocidad del viento, y el otro una tormenta que se mueve a la velocidad perfecta sobre el agua. La presión parece ser la fuerza impulsora. Es como si alguien presionara la mano sobre el lago.
como si fuera una hendidura. Así que, a medida que esa tormenta se mueve sobre la superficie del agua, empieza a crear una ola de tsunami por debajo. Si la tormenta se mueve a la misma velocidad que la ola, puede bombear eficientemente la energía de la atmósfera al agua y amplificarla. Eso es lo que ocurrió en junio de 1954 en el lago Michigan. No tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. El cielo se oscureció un poco, pero no había viento fuerte ni nada parecido. Mientras tanto, el joven Marvin Katz estaba intentando pescar. Entramos en el puerto de Montrose y se oscureció un poco más. Pero en lugar de salir hacia el lago, decidimos pescar en medio del puerto. Sin previo aviso, el barco de Marvin Katz comienza a elevarse. A no ser que miraras hacia la orilla, era imposible darse cuenta de que estaba pasando algo. Los científicos ahora creen que Katz probablemente quedó atrapado en la cresta ascendente de un meteotsunami. Lo que se veía eran las paredes de hormigón que rodeaban el puerto. Y en cuanto el agua subió, desaparecieron brevemente. De repente, una gran cantidad de agua arrastró a los que estaban pescando en el muelle y los arrastró hacia el puerto. Fueron 8 las personas que murieron ese día por el repentino meteotsunami. Es algo que jamás se olvida, es imposible. Hoy en día, un extenso sistema de boyas rastrea el clima en el lago. Pero fue en 2021 cuando el lago Michigan recibió su primera boya diseñada específicamente para detectar un meteotsunami. No hay un pronóstico, no existe nada que anticipe que uno de estos eventos pueda estar acercándose, por lo que estamos trabajando en un sistema con el que desarrollar un producto que pueda servir para alertar a las personas en la costa o en las playas de que salgan del agua urgentemente. Es un sistema de alerta muy necesario en un área donde el clima extremo convierte a los grandes lagos en cementerios acuáticos. Alrededor de 6.000 naufragios yacen en el fondo, pero si miras más de cerca encontrarás algo más. ¿Por qué están estos aviones de la Segunda Guerra Mundial en el lago Michigan? El lago Michigan, con casi 57.800 kilómetros cuadrados de agua dulce, es el tercer lago más grande de los Grandes Lagos y el quinto del mundo en términos de superficie. Muchos barcos se han hundido en él. Y también estos veteranos alados de la Segunda Guerra Mundial. Deberían haber estado sobrevolando el Pacífico, yendo a enfrentarse al Japón imperial, pero yacen aquí, a 30 metros de profundidad en el fondo del lago Michigan, no como víctimas de combate, sino de errores. Taras Lysenko ha recuperado algunas de estas reliquias de la Segunda Guerra Mundial y honra la memoria de los jóvenes que los pilotaron. La guerra se ganó gracias a estos pilotos. Iban y colocaban bombas de precisión donde era necesario, y toda la campaña de saltar entre islas fue gracias a todos los pilotos que se entrenaron aquí. Para entender por qué estos aviones están en el lago Michigan, debemos remontarnos a la mañana del 7 de diciembre de 1941. Estaba lleno de submarinos nazis. La respuesta es el lago Michigan, el único gran lago que pertenece al completo al territorio estadounidense y que, por tanto, estaba a salvo de ataques. Estar en calma a tener olas de 3 metros en cuestión de 1 hora. Era un buen lugar para poner a prueba a los pilotos. Estar en calma a tener olas de 3 metros en cuestión de 1 hora. Era un buen lugar para poner a prueba a los pilotos. La Marina compró 2 viejos barcos basándolos como USS Wolverine y Sable. Cortaron la parte superior de cada barco, sustituyéndolas por cubiertas de vuelo de madera de 167 metros de largo. Después comenzó el entrenamiento a vida o muerte. Llevaban a los pilotos muy rápidamente. La Marina intentaba mandarlos a la guerra lo más rápido posible para ganar, por lo que eran muy inexpertos. Creo que tuvieron mucho mérito solo por intentarlo.
Se estima que 15.000 pilotos se entrenaron en el lago Michigan, logrando 120.000 despegues y aterrizajes exitosos, incluyendo al joven teniente de 19 años George Herbert Walker Bush, que más tarde sería el 41º presidente de los Estados Unidos. Pero no todos sobrevivieron al entrenamiento. 8 hombres perdieron la vida en el lago Michigan. Aproximadamente 130 aviones cayeron al agua. Hubo una operación en la que se recuperaron varios de los que quedaron en aguas poco profundas. Diría que dejaron unos 120 para que nosotros los encontráramos. Desde 1987, Taras ha sacado a la superficie aproximadamente 40 de estos aviones. Para localizar los aviones usamos lo que se llama sonar de barrido lateral. Trazamos un patrón de búsqueda en el área hasta que localizamos uno. Después lo levantamos neumáticamente con un gran globo y lo elevamos lentamente, sea cual sea la profundidad. Lo hemos hecho desde 120 metros. Cuando estás usando un barco de 11 metros para recuperar un avión, si cometes un error y se suelta, podrías hundir el barco en un instante. Y ahí empieza su nueva vida. Los aviones son restaurados, la mayoría para lo que llamamos exhibición estática o exhibición en museos, porque consideramos que con esto contribuimos a mantener la historia de los Estados Unidos. Los Grandes Lagos son el escenario de uno de los naufragios más famosos del siglo XX, el Edmund Fitzgerald. Se hundió con toda su tripulación en 1975. ¿En cuál de los Grandes Lagos se hundió el Edmund Fitzgerald? ¿En cuál de los Grandes Lagos se hundió el Edmund Fitzgerald? La respuesta es el lago Superior. El Edmund Fitzgerald se hundió con toda su tripulación de 29 hombres el 10 de noviembre de 1975. El carguero de 222 metros sigue siendo el barco más grande hundido en los Grandes Lagos. Mientras que muchos esconden naufragios, algunos lagos guardan misterios esperando ser descubiertos. Justo afuera del pueblo chileno de Camina existe un lugar que era desconocido para los forasteros hasta el año 2009. Un misterioso lago salado de color sangre. Los habitantes del pueblo hablan de una maldición aterradora que provocó la muerte de aquellos que se atrevieron a beber de este agua sangrienta. Científicamente es probable que el color se deba a algas o sedimentos, pero hay gente que todavía cree en la presencia de demonios. El lago Ness ha sido uno de los destinos turísticos más famosos de Escocia durante décadas. En sus 230 metros de profundidad alberga más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales combinados. ¿Pero vive aquí un monstruo prehistórico? Hace varios años, de hecho, hice un viaje a Escocia y di un paseo en barco por el lago Ness. Crecí escuchando las historias sobre Nessie, así que ese día estuve muy atenta para ver si lo veía por algún lado. Debido a un engaño fotográfico en 1933, muchos han intentado probar la existencia de Nessie. Pero cada avistamiento ha sido desestimado como una ilusión óptica o confusión. Durante el paseo en barco, el valle se cubrió de niebla y todo se volvió muy inquietante. Si yo fuera un monstruo, creo que un lago con niebla sería el lugar perfecto para esconderme. En realidad, no podemos demostrar que estas criaturas no existan, simplemente no las hemos encontrado. El agua de la Tierra está habitada por criaturas peligrosas, entre ellas los temidos tiburones. La gente tiene mucho miedo a los tiburones por la reputación que se les ha dado. La película Tiburón fue la principal causa. Eran literalmente los villanos. Los tiburones son superdepredadores en casi todos lados. Pueden reemplazar sus dientes y tragarse casi cualquier cosa. Sin embargo, estos animales rara vez atacan a los humanos. Incluso cuando lo hacen, la mayoría de las veces no son fatales. Chris Lowe es el director del laboratorio de tiburones en Long Beach, California. Cientos de miles o incluso millones de personas usan el océano con fines recreativos. Pero hay más posibilidades de ganar la lotería que de ser mordido por un tiburón blanco en la playa. Los océanos son el hábitat natural de los tiburones, pero una peligrosa excepción vive en agua dulce. Con más de 7.700 kilómetros cuadrados, el lago de Nicaragua es el más grande de América Central. En él habitan una gran variedad de peces,
entre ellos un número desconocido de tiburones toro, un depredador bastante agresivo. El investigador Craig O'Connell los ha estudiado de cerca. Los tiburones toro son una especie de gran tamaño. Pueden llegar a medir entre 3 y 4 metros de largo, y se llaman así porque son bastante audaces. Además, son agresivos y suelen golpear antes de morder. Junto con el tiburón blanco y el tiburón tigre, los tiburones toro son responsables del 99% de los ataques a humanos. Las investigaciones demuestran que estos ataques pueden deberse en realidad a confusiones. La combinación del balanceo de su cabeza, sus capacidades visuales y ciertas condiciones ambientales pueden hacer que los tiburones nos confundan con sus presas. A los tiburones del lago de Nicaragua se les atribuye unas 3 muertes, aunque los lugareños los culpan de casi cualquier desaparición en el lago. La verdadera pregunta, sin embargo, no es cuántas personas han matado, sino por qué están en este lago. Para la mayoría de los tiburones, el agua dulce es una sentencia de muerte. Los tiburones no pueden regular su concentración de urea, así que si entran en un ambiente de agua dulce, absorberán más agua de la que puedan expulsar, y esto los acabará matando. Si entran en una zona de agua dulce, se hincharían y acabarían muriendo. Pero el tiburón toro es diferente. Estos animales son únicos entre la mayoría de las especies de tiburones debido a que pueden vivir en ecosistemas de agua salada, salobre o dulce. Lo que hacen los tiburones toro es deshacerse de toda su urea para que la salinidad interna de su cuerpo coincida con la del entorno, y hay muy pocas especies que puedan hacer eso. La razón por la que pueden hacerlo es que tienen una glándula rectal avanzada que ayuda a mantener el equilibrio osmótico de sal en todas sus células, además de riñones hiperactivos. Cuando se mueven a ecosistemas de agua dulce, orinan a un ritmo 15 veces mayor que en agua salada, y esto ayuda a eliminar todo el exceso de agua que entra en sus células. Esto significa que pueden cazar tanto en océanos como en ríos. Pero no hay registros de tiburones toro viviendo en lagos de agua dulce, con la excepción del lago de Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué este es el único lago en el planeta con tiburones? Puede que sus 2 volcanes insulares tengan la respuesta. ¿Fueron las erupciones volcánicas las que los atraparon aquí? Los científicos pensaban que el lago de Nicaragua era una bahía en el Océano Pacífico que al final se cerró y acabó transformando el agua salada en dulce, formando el lago y atrapando a la vida marina que la habitaba. Nada de eso es cierto. Para descubrir la verdad, los tiburones toro del lago de Nicaragua son marcados con dispositivos de localización. Los resultados impresionan a los científicos. Los monitoreados desde el lago son encontrados en las aguas saladas del Caribe, mientras que los señalizados desde allí son localizados posteriormente en el lago, a veces con tan solo una semana de diferencia. Con estos localizadores se puede determinar que los tiburones toro en realidad migran tanto hacia arriba como hacia abajo por el río San Juan. Sorprendentemente, los tiburones usan el río San Juan, que une el lago de Nicaragua con el Caribe a 193 kilómetros hacia el sur, como una autopista subacuática de doble sentido. Cuando los tiburones llegan al Caribe, sus cuerpos se adaptan al agua salada, pero en el viaje de regreso se transforman en depredadores de agua dulce. Esa información cambió por completo la idea de que esta era una población aislada que solo vivía en agua dulce. Pero todavía hay 2 grandes misterios. Uno, ¿por qué lo hacen? Los adultos pueden entrar en esas áreas para dar a luz a sus crías, pero probablemente no se quedan allí. Vuelven al océano abierto porque su fuente de alimentación es más grande y abundante. Y 2, ¿cómo encuentran el camino para volver a casa? Es posible que usen su olfato para orientarse o que tengan una especie de brújula en su cerebro con la que reconozcan ciertos lugares de viajes anteriores. Esto es algo que a día de hoy seguimos investigando. Sin embargo, la cantidad de tiburones toro en el lago de Nicaragua ha disminuido y en las últimas décadas los verdaderos depredadores, los humanos, los han estado cazando. Con tan pocos tiburones restantes, puede que nunca lleguemos a descubrirlo. Los conservacionistas confían en que continúen usando este camino para aumentar su población. Pero solo el tiempo dirá si los tiburones del lago de Nicaragua seguirán creando leyendas y pesadillas.
Aunque se dice que los tiburones toro del lago de Nicaragua han matado a 3 personas, existe un lago en África que ha causado la muerte de más de 1.700 personas sin dejar rastro. Fue en agosto de 1986, cerca del lago Nyos, en Camerún. Los aldeanos lo conocían como el Buen Lago. Pero ¿qué cambió esa noche de verano para que se convirtiera en una trampa mortal? En agosto de 1986, 1.746 personas junto a 3.500 cabezas de ganado fueron halladas sin vida en los alrededores del lago Nyos de Camerún. Las colinas estaban en completo silencio y no había rastro de pájaros o insectos. ¿Qué hizo que tantos seres vivos murieran de repente cerca de este lugar? ¿Había alguna enfermedad mortal en el aire o en el agua? Los investigadores siguen sin encontrar pruebas de ninguna de estas teorías. Si llegases a este poblado y vieses que todas las personas y el ganado han muerto sin ninguna evidencia de desastre, sería inevitable pensar que algo raro habría pasado. Sin indicios de haber sido golpeados, parecía que casi toda la aldea se había asfixiado al aire libre. Los supervivientes de los pueblos cercanos cuentan que alrededor de las 9 de la noche escucharon un estruendo que provenía del lago. Poco después, una nube blanca emergió de él y se extendió en la noche. La nube recorrió los pueblos. La muerte es casi instantánea. La gente muere junto a sus fogones, en sus camas o mientras pasean. ¿Qué contiene la mortal nube del lago Nyos? Para resolver el misterio, científicos de todo el mundo se reúnen en Camerún para tomar muestras del suelo y el agua, tanto del lago como de los alrededores. Encuentran algo sospechoso a 208 metros bajo la superficie del lago Nyos. El lago Nyos se encuentra en una caldera volcánica que se llenó de agua. A día de hoy aún hay magma bajo la superficie. Y el dióxido de carbono y el agua son los gases más comunes que se disuelven en él. A medida que el dióxido de carbono se filtra a través de las rocas hasta el fondo del lago, este se disuelve en el agua casi por completo. En casi todos los lagos del mundo, el dióxido de carbono se dispersa cuando los cambios estacionales mezclan las capas de agua. Sin embargo, en el lago Nyos las aguas del fondo permanecen estables, permitiendo que una gran cantidad de dióxido de carbono se acumule bajo las rocas durante meses, años e incluso siglos. Ese dióxido de carbono se disuelve en el fondo del lago y forma ácido carbónico, igual que ocurre en una botella de refresco. Si agitas una botella, la abres y piensas en la cantidad de CO2 que sale de allí, imagina lo que sucedería si tuviéramos una botella del tamaño de un lago esperando para convertirse en una trampa mortal. Lo que pasó en el lago Nyos es que el gas que había disuelto se alteró. Cuando esa presión se libera, el gas sube a la superficie y se convierte en una amenaza mortal. Desde el lago, cientos de miles de metros cúbicos de CO2 se liberan en lo que se conoce como una erupción límnica. Como el dióxido de carbono es casi el doble de pesado que el aire, no se dispersa hacia la atmósfera de forma inofensiva, sino que desciende al suelo y se dirige a las aldeas cercanas. Por desgracia, el dióxido de carbono es mortal para los humanos porque desplaza el oxígeno y básicamente te asfixias. Con apenas un 8% de CO2 en el aire, la muerte es inevitable. Cuando la nube pasó por los poblados, probablemente la cantidad de este gas nocivo era superior al 50%. El dióxido de carbono es incoloro e inodoro. Puede acercarse sigilosamente y asfixiarte sin darte cuenta. La nube mortal del lago Nyos arrasó con todo ser vivo a lo largo de 22 kilómetros antes de disiparse en la noche.
Con el fin de prevenir otra tragedia como la de aquel 1986, se instaló un sistema de tuberías y ventilaciones para extraer los gases de las aguas del lago Nyos. El gobierno de Camerún instaló un burbujeador en el lago, que funciona de forma similar a la bomba de aire de un acuario. Este dispositivo mezcla el agua al hacer que el aire suba a través de ella. Hasta ahora, el lago Nyos ha estado tranquilo, y los aldeanos han vuelto poco a poco a aquel lago que alguna vez fue peligroso. No todos los lagos volcánicos tienen que ser mortales, como el Nyos. Con 60 metros de ancho y casi la misma profundidad, el lago Boiling en Dominica se calienta por una cámara de magma subterránea. Nadie ha sido capaz de medir la temperatura del núcleo en ebullición, pero los bordes... Ni te plantees nadar en esa agua. Está a 90 grados. Ni loco metería un dedo del pie ahí. Además de calentarlos, los volcanes son capaces de dar color a los lagos, como ocurre con los 3 lagos de cráter en el monte Kelimutu en la isla indonesia de Flores. Los diferentes gases volcánicos cambian el pH o el nivel de la acidez del agua, haciendo que los minerales presentes como el hierro o el manganeso cambien de color, tal como ocurría en una clase de química donde mezclas varios compuestos. A miles de kilómetros de los 3 lagos existe otro lago famoso no por su apariencia, sino por algo misterioso que ocurre en él. Oregón, un estado en el noroeste del Pacífico, cuenta con más de 1.400 lagos, la mayoría de los cuales se formaron por la actividad volcánica en la cordillera de las Cascadas, especialmente en un lugar a poco más de 200 kilómetros al sureste de Portland. La vulcanóloga Danielle McKay conoce bien esta región. Todas las formaciones del terreno que vemos a nuestro alrededor son volcanes. Muchos de ellos han erupcionado de manera similar a los de Hawái. Hace 3.000 años, las colinas fueron cubiertas por flujos de lava de diferentes erupciones. A través del paisaje, mientras cubría todo a su paso y calcinaba árboles, la lava llegó a un pequeño arroyo. Podemos ver uno aquí detrás de nosotros, que muestra cómo esos flujos de lava lo bloquearon. Y así se formó el Lost Lake. El Lost Lake cubre unas 50 hectáreas y cuando está lleno alcanza una profundidad de entre 1 y 3 metros. Pero lo que hace que este lago sea a la vez curioso y especial es que a veces desaparece. América tiene muchos lugares perdidos, como cañones, colinas o carreteras, ya sea porque están escondidos o porque la gente olvidó dónde estaban. Sin embargo, el Lost Lake, de 3.000 años de antigüedad y ubicado en la cordillera de las Cascadas de Oregón, recibe su nombre porque desaparece cada año. Rodeado por lava endurecida, el Lost Lake se ve así a comienzos de verano y así a finales de otoño. Si lo visitas en primavera, cuando ya está lleno, parece que siempre ha sido y será un lago. Pero si vienes en otoño es como si siempre hubiese sido un prado, ¿verdad? Todos los años el agua en el Lost Lake desaparece y luego reaparece. Es otoño aquí en la cordillera de las Cascadas y estoy justo en el fondo de Lost Lake. Si estuviéramos en primavera, tendría que estar en un bote a poco más de 2 metros de altura porque el lago estaría lleno. El agua del lago no se evapora, entonces, ¿cómo desaparece? Principalmente lo que ocurre es que el agua fluye a través de agujeros en el fondo del lago. Se puede ver el agua arremolinándose hacia abajo, como si fuera el desagüe de una bañera. El hidrólogo Dave Kratzin trabajó con el Servicio Forestal de los Estados Unidos 25 años. Creo que hay por lo menos 3 o 4. Tienen varios metros de diámetro y otros varios de profundidad. Estos agujeros pueden ser naturales o hechos por el hombre. Incluso podrían ser una combinación de ambos, pero nunca lo sabremos con certeza. Esto significa que el Lost Lake siempre se está drenando, pero no se nota durante el deshielo primaveral porque la nieve derretida llena el lago. Imagina un lavabo vaciándose y un grifo abierto. En este caso sería la nieve derretida. Si el agua que cae es más rápida que la que sale por el desagüe, el grifo mantiene lleno el lavabo, ¿verdad? Sin embargo, el deshielo se termina y a finales del verano el agua se drena otra vez.
Pero hay una pregunta que ha despertado curiosidad durante generaciones. ¿A dónde va el agua? Sorprendentemente, cuando los investigadores arrojan radioisótopos al Lost Lake y rastrean su ruta, estos aparecen en otro lago. El Clear Lake está a más de 10 kilómetros al suroeste de Lost Lake. El agua puede tardar hasta 7 años en completar el trayecto subterráneo entre los dos lagos. Así que ya sabemos a dónde va el agua del Lost Lake, pero ¿cómo llega hasta allí? Algunos teorizan que los agujeros son en realidad tubos de lava que drenan en dirección al otro lago a una profundidad de 300 metros. ¿Será esto cierto? Hay muchas similitudes entre esta esponja y la roca volcánica que nos rodea. Las dos están llenas de agujeros diminutos. El agua no fluye a través de los tubos de lava, sino a través de la propia roca. Tengo una esponja aquí para demostrar cómo funciona. El Lost Lake está aquí y el Clear Lake aquí. Además, tenemos lluvia y nieve que se filtran por esta roca tan porosa y fluyen como agua subterránea a través del flujo de lava hasta acabar emergiendo como un manantial. Por lo tanto, son las rocas porosas y la gravedad las que llevan el agua al Clear Lake. Scott Inglis ha buceado en este lago desde 2007 y nunca se cansa de las vistas. La visibilidad en el Clear Lake es increíble. Incluso estando a 21 metros de profundidad, puedo mirar hacia arriba y ver pájaros volando o a mis amigos saludándome desde el bote. No hay peces en este lago, pero sí un secreto submarino esperando ser revelado. Un grupo de árboles de 24 metros de altura llamados abetos de Douglas acabaron sumergidos cuando la lava formó la cuenca del lago y el río Mackenzie se desbordó en él. Han estado ahí durante unos 3000 años desde que se formó el lago y aún siguen en pie. Los árboles están muertos, pero han conservado su corteza original. ¿Cómo es esto posible? Esto se debe a que el Clear Lake es bastante frío. El agua del Clear Lake está a unos 3 o 4 grados centígrados durante todo el año. Está así de fría porque se origina como lluvia o nieve en la cordillera. Como el agua está tan fría y no hay microorganismos que se coman la madera, los árboles se han conservado. Ahí siguen después de 3000 años. No están fosilizados, es madera conservada. Si lo estuvieran, entonces serían de piedra. De esta forma, los árboles del Clear Lake prevalecen como si fueran estatuas del pasado. Se está muy tranquilo bajo el agua. Todo lo que oigo es mi propia respiración. Solo siento paz. Como si estuviera flotando. Es increíble. Son pacíficos y feroces. Los lagos pueden conservar o destruir cualquier cosa que se acerque a ellos. Hay belleza y terror. En ellos se comercia y se habita. Proporcionan alimentos y minerales, pero sobre todo son cruciales para la vida. Los lagos desvelan los secretos del ciclo vital al almacenar y reponer el agua, que es la base de nuestra supervivencia en el planeta.